No me aviso de antes. Buenas tardes, soy Pilar Morón, soy voluntaria de AEDNA y soy madre y maestra y madre de una niña con alergias. Por si no conocéis nuestra asociación, AEDNA es, ahora mismo funcionamos como una ONG, somos una entidad de utilidad pública y bueno, nuestro trabajo es hacer que la vida de las personas con alergias alimentarias sea más sencilla en todos los ámbitos de la sociedad. Lo que pasa que estamos divididos en parcelas y yo, como os he comentado antes de empezar a grabar, me dedico a la parte de educación junto con otro equipo de compañeros. Con esta charla, un poco lo que pretendo al terminar es que diferenciemos alergias de intolerancias y que sepamos un poco cómo incluir el tema de las alergias alimentarias en la documentación programática y cómo poder abordarlo si es que tenemos una persona con alergias de este tipo en nuestra clase. Voy a compartiros un PowerPoint que me va a servir un poco de base sobre la que ir hablando y como os he dicho a los que entrasteis antes, en cualquier momento podéis abrir el micro e interrumpirme y preguntarme cualquier cosa que necesitéis, ¿de acuerdo? Lo primero que os voy a explicar es cuál es la diferencia entre una alergia y una intolerancia, ¿vale? No es lo mismo. Y es un término que muchas veces se confunde incluso en los medios de comunicación y esto luego pues ocasiona problemas, ¿eh? Ocasiona problemas con, con malas interpretaciones y ocasiona respuestas como las que hemos tenido, que ahora os voy a poner ejemplo. Una alergia es una respuesta exagerada de nuestro sistema inmunitario ante una sustancia que en principio el cuerpo no tiene por qué reaccionar así. Buenas tardes a los que acabáis de entrar. Deciros que estamos grabando la sesión, ¿vale? Entonces, eh, generalmente, y en alergias siempre vamos a hablar de generalmente, eh, la primera vez que se tiene contacto con ese alimento no se produce una reacción alérgica. Eh, en ese primer contacto, la sustancia provoca una alarma en el cuerpo y prepara a su ejército para que vuelva a actuar en el caso de que esa sustancia vuelva a entrar en nuestro cuerpo. Y suele ser en la segunda ingesta que ese mecanismo activa los linfocitos y ante una sustancia inocua para cualquier otra persona, como puede ser la leche, la soja, el huevo, una manzana, un plátano, nuestro cuerpo entra en un estado de alerta, de defensa, y esa defensa puede provocar una reacción que en su estado más grave se llama shock anafiláctico y puede ser potencialmente mortal. Una intolerancia y las alergias solo se producen a las proteínas, ¿vale? Lo que nos causa alergia es una proteína. Las intolerancias no funcionan con el mismo mecanismo. Y una de las confusiones mayores que hay en el caso de la leche es la alergia a la leche y la intolerancia a la lactosa. Dos sustancias totalmente diferentes, porque la alergia la provocan las proteínas, la lactosa es un azúcar y por tanto no provoca una alergia, provoca una intolerancia. En una intolerancia, cuando se toma lactosa o se toma fructosa o a cualquier cosa que estáis viendo que acaban en osa, son azúcares que afectan al cuerpo, tene- nos vamos a sentir mal, vamos a tener vómitos, diarreas, gases, malestar general, decaimiento, pero la reacción no va a transcurrir hacia ese efecto que os he dicho antes de shock anafiláctico. Luego tenemos el caso de la celiaquía, una enfermedad autoinmune que la ingesta de gluten tiene un efecto momentáneo, como hemos dicho, del aparato digestivo y su ingesta continuada, si no sabemos que tenemos, que somos celíacos, sí que provoca un daño a nivel intestinal que a la larga puede asociarse con otras patologías, otras enfermedades. Pero tampoco la ingesta de gluten en ese momento puede llegar a desencadenar una reacción anafiláctica, ¿vale?
Es importante, ya os digo, que esto lo diferenciemos, porque incluso en los medios de comunicación, cuando hay algunas noticias, hay confusión, ¿de acuerdo? Bueno, pues os voy a compartir lo que os he dicho, que un poquito me va a servir a mí de base para que vosotros lo vayáis viendo. Mirad, ¿por qué es necesaria esta formación? Aquí hemos hecho un recopilatorio que sobre todo nos pareció hacerlo interesante al empezar. Este recopilatorio lo ha hecho una mamá de una persona con alergia que tiene su nombre público, es Sin Trazas de Leche. Y ha sido sobre todo a raíz del caso de una adolescente de Ciudad Real que falleció hace unos meses. ¿Vale? Porque es lo que os digo, porque es que toda la información aparecida en los medios de comunicación daba lugar a muchísima confusión. También la ponemos porque nosotros cuando pensamos en una alergia alimentaria siempre pensamos en la ingesta del alimento, pero la alergia, aunque sea alimentaria, puede producirse por ingesta, por inhalación o por contacto. Y eso es algo que nos puede resultar sorprendente, pero es así. Todo esto son casos graves, casos extremos en los que se ha llegado al fallecimiento, pero es que tenemos que ser conscientes de que esto puede pasar, ¿vale? No son todos en España, son en diferentes sitios. Por ejemplo, ¿veis este que estoy marcando? Un niño muere de una reacción alérgica porque un compañero de queso porque un compañero le tiró queso encima, ¿vale? El agresor ha pedido perdón, otro niño le ayudó, fue una especie de bullying, ¿vale? No fue aquí en España, pero ese niño llegó a fallecer, ¿vale? Entonces, mm, estamos en esas circunstancias en las que se puede llegar a fallecer porque te echan queso encima y tú tienes una alergia a la proteína de la leche, ¿vale? A ver, perdón. me est- Tenemos casos que han ocurrido en España. Un niño alérgico muere tras tomar un yogur de soja en una granja escuela. El pequeño de 6 años estaba de excursión, ¿vale? Entonces, esto ha sido aquí, en España, y es producto de esas confusiones de leche, lactosa, de ese desconocimiento. El lema de nuestra asociación es formación y prevención igual a vida. Nosotros con estas sesiones, sobre todo lo que os queremos enseñar es a prevenir que ocurra, porque es que es la manera más sencilla de que nosotros luego transcurramos con normalidad nuestra clase, es prevenir lo que puede ocurrir. Otro fallecimiento que hubo aquí en España fue el de una niña en Mallorca, a la que le dieron un helado sin lactosa. Ella era alérgica a la leche, le dieron el helado sin lactosa. eh, Hubo una reacción, no se actuó a tiempo cuando esa reacción se inició y desgraciadamente pues esa niña de 5 años perdió la vida, ¿vale? Y os digo que desde el colegio los monitores del comedor esgrimieron que la niña con 5 años tenía que haber sabido que no se podía comer lo que le dieron. No sé, ahí para que valoréis vosotros un poco. Este caso del que pone aquí el español, la joven era alérgica a la proteína de la lactosa. La proteína de la lactosa es que no existe la proteína de la lactosa, ¿vale? Otro error que al final, repetido en los medios de comunicación, pues hace que esa confusión social aumente. Dentro del sistema sanitario incluso, nos encontramos cosas que, bueno, y este que pone alergia a Inés y aspirina. ¿Quién será Inés? Bueno, pues la alergia es a los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Esta persona está ingresada en un centro sanitario y en el cartel de advertencias no le han puesto que tiene alergia a los antiinflamatorios no esteroideos, sino que tiene alergia a Inés y a la aspirina. Este es otro caso aquí en España de una persona con alergia al pistacho que está en coma desde septiembre del año pasado. Esto es una socia con su niño de 3 años, está sentado ahí al fondo en una excursión, 3 años. Han salido a comer y él se está sentando ahí solo. Es alérgico al huevo. La seño lo sabe y ha llevado bocadillo de tortilla.
a la excursión. Y esto es la tabla de alérgenos que vosotros estaréis acostumbrados a ver en muchos restaurantes. Aquí en España se tienen que declarar, en Europa, 14 alérgenos. En los países anglosajones, 8. Pero ahora mismo están tipificados como posibles provocadores de reacciones alérgicas 150 alimentos. Con lo cual, eh, estos 14, estos 14 nos vienen bien, pero nos dejan un poco todavía expuestos. ¿Vale? Y ahora ya sí empiezo con la parte más educativa. Desde AEMNA hemos elaborado 2 documentos. Este documento de consenso con recomendaciones para una escolarización segura, que se hizo junto con el Ministerio de Educación y Ciencia y varias sociedades médicas. En nuestra web aemna.org lo podéis encontrar de libre descarga, ¿vale? Y recientemente, hace unos años, hemos hecho otro junto con FACE, la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, y ATX, otra asociación de alérgicos, en el que, bueno, pues hemos trabajado igual en la inclusión de medidas de actuación en el caso de las personas con alergias alimentarias. El último paso que hemos dado es que se presentó una proposición no de ley que se aprobó en febrero, que va a recoger de manera ya así oficial las medidas que se deben tomar en el caso de que en nuestras aulas nos encontremos con personas con alergias alimentarias. Una proposición no de ley sobre escolarización segura. Porque hasta ahora estamos un poco en un limbo legal. De todas maneras, igual que ocurrió con esta guía, ahora la proposición no de ley se tiene que desarrollar en cada comunidad autónoma. Veremos el tiempo que se tarda y veremos, pues, a ver cómo queda esto. ¿Vale? Aquí, estas son las asociaciones que hemos trabajado juntos para elaborar este documento. La intención de estos documentos, este y los otros dos que os he mencionado, son, la primera, prevenir. Está claro que si somos capaces de prevenir la reacción no se va a producir. Formar a la comunidad educativa para que esté preparada tanto en la prevención como en la actuación. Elaborar un plan de actuación, un protocolo de intervención. Los alumnos pasan con nosotros más de un tercio a veces de su vida diaria, si descontamos las horas que están durmiendo, porque aquellos que van al aula matinal, a clase, al comedor, se quedan a extraescolares, pasan dentro del recinto educativo muchas horas y a veces, a mí me lo han dicho algunas veces, algunas ocasiones los alumnos, ¿sabes que hoy te veo a ti más que a mi padre? Porque hoy tú me das 4 horas de clase y a mi padre hoy solo lo voy a ver 2. Entonces, eso es así. Así que somos unas personas de referencia para ellos, de un contacto muy estrecho y debemos estar bien formados sobre este tipo de patología. ¿Para qué? Pues para ofrecerles un entorno seguro, para procurar que el tiempo que van a compartir en la escuela puedan estar en condiciones de seguridad. Las situaciones de riesgo, seguro que todos sois capaces de decirme cuáles son. La primera son los desayunos, los almuerzos en clase o en el patio. El comedor, en el caso de los centros que hay comedor. Os recuerdo, porque veo hoy vocecillas de niños, que se está grabando, ¿vale? Esta sesión se está grabando y quedará colgada luego en nuestra web. El material escolar. También hay presencia de alérgenos alimentarios en material escolar y os he hablado del riesgo del contacto. Las actividades complementarias. En las actividades complementarias recordamos, os lo recuerdo que no os lo tengo que recordar, son estas que forman parte del currículo y que se llevan a cabo dentro del horario escolar porque nosotros consideramos que son interesantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje, diferentes de las extraescolares, que a veces las organiza el AMPA, a veces las organizamos los maestros y que se hacen en horario de tiempo libre o abarcan otro tipo de espacios, ¿vale? Pero las complementarias tienen que ser para todos. Estas situaciones de riesgo que hemos comentado, pues en principio deben garantizar el principio de inclusión que tanta gala hace la nueva ley LOE, ¿vale? Entonces, ahora mismo no sería
muy correcto que organicemos una actividad complementaria y que todo el alumnado no pueda participar, ¿vale? No pueda participar porque ya desde el inicio de la organización de esta actividad no se dan unas condiciones favorables para ellos. Llega el proceso de escolarización. Por eso esta charla la hicimos en junio, a fecha 26 de junio, y la hacemos ahora, porque creemos que el momento en el que se debe poner en contacto la familia con el centro educativo y plantear todas estas cosas es el momento de la escolarización y de la matrícula. Ahora mismo, por desgracia, como el número de alérgicos a cualquier alimento se está incrementando tanto que las sociedades médicas prevén que en 2030 prácticamente un 50% de la población puede tener alguna alergia, ¿eh? Entonces, ya viene más reflejado, pero si en vuestro centro, en vuestros colegios, no hay un apartado de la matrícula que se refiere a las alergias alimentarias, nosotros sí que os recomendamos que lo creéis vosotros, que cada centro cree su propia hoja de recogida de datos referidos a alergias alimentarias o cualquier otro problema de salud, ¿vale? Y que en ese momento de la matriculación, primeros de julio, finales de junio, las familias se pongan en contacto con la dirección del centro, con la secretaría y comuniquen toda la información que tengan. No de forma oral, sino también por escrito, acreditándolo con informes médicos adecuados. Nos encontramos ahora mismo, por desgracia, con personas que algunos alimentos no les gustan y que esgrimen que no pueden comerlos porque tienen alergia. Eso a nosotros nos hace polvo, nos hace mucho daño, porque en el caso de que ocurra algún error a esa persona, evidentemente no le va a pasar nada, porque no era alergia, simplemente es que no le gustaba. Entonces, sus padres o X, para no tener problemas, pues te dicen que no le des, que es alérgico y chimpún. No, siempre que os encontréis con un caso, deben comunicar la alergia en secretaría, al equipo directivo, lo antes posible, con un informe médico actualizado. Las alergias cambian muchísimo, ¿vale? Cambian muchísimo. Entonces, el informe debe ser siempre el último que tengan, que a veces puede ser de hace meses, pero sabemos que es que tampoco nos dan la cita cuando queremos en el médico, ¿de acuerdo? Pero si a mitad de curso va al médico y hay cualquier cambio, pues pedidles, si os han dicho, oye, no va a venir porque van a repetirles las pruebas, pues que os traigan ese informe último actualizado. Consideramos que en estos días previos al inicio del curso con alumnado se debe hacer una reunión entre el tutor o la tutora, el equipo directivo y la familia. En esa reunión se debe hacer ese trasvase de información que os estoy diciendo. Os digo, vais a ver familias de todo tipo. Vais a ver familias que os hablen desde la calma, familias que os hablen desde la histeria, y pongo histeria entre comillas, ¿vale? Histerias como nosotros, que somos los maestros, vamos a percibir que algunas familias tienen demasiado miedo, vienen muy exigentes, vienen muy asustados, vienen muy histéricos. No, no, vienen muy asustados. Y vienen muy asustados porque muchas veces nos hemos encontrado con la situación de que nos hemos quedado con nuestro niño en brazos, sin conocimiento, hemos tenido que salir corriendo, llamar al 112 porque veíamos que se nos iba. Y eso, nosotros, que ya conocemos el tema, a lo mejor cuando ha sido la primera reacción, que ya conocemos el tema y que estamos un poco preparados. Así que cuando nos planteamos dejarlo en otras manos, en otro grupo, con tantos niños, muchas veces nos ponemos nerviosos y no somos capaces de hacer esta reunión con esa tranquilidad que deberíamos o con ese y aparecemos como muy miedosos, muy tal, pero sí, es miedoso, si es que la palabra es ese miedo, pero no queremos ser ni histéricos, ni impertinentes, ni nada. Esto mismo lo hacemos en estas reuniones que hacemos para familias, ahí un poco tratamos de orientar en esta manera de comunicarnos, que a veces
Pues ya os digo, pero yo creo que es fruto del miedo que has pasado o del miedo que tienes en ese momento. En esa reunión se informará de la alergia, se presentará el informe médico y de los peligros por ingesta, por inhalación o por contacto y la medicación que se tiene que administrar en caso de reacción. Este es otro punto en el que me gusta parar, la medicación. No somos sanitarios y ese es un argumento que esgrimen muchos docentes para no querer admitir la medicación, para decir que se la quedan pero que no la van a administrar, tal. Esa medicación de la que nosotros estamos hablando cuando no es el Dalsi, no es no es un ibuprofeno, no es un jarabe para la tos, ¿eh? Yo, maestra, me viene una familia y me dice: "Mira, es que le di el Dalsi a las 6 de la mañana y le toca hoy a las 12, que es que estaba ahí con decimillas". No, pues si le toca el Dalsi a las 12 porque estaba con decimillas, te lo llevas a tu casa porque está enfermo. Y como está enfermo, no puede estar en el colegio. Yo no le puedo administrar el Dalsi, ¿vale? Porque está enfermo. Un niño que tiene una niña con alergia alimentaria, cuando llega al colegio no le pasa nada. Está en perfectas condiciones. Puede ser un agente externo el que le provoque que se desencadene la reacción, pero no es otra cosa. Y la medicación que nos van a entregar las familias es una medicación de rescate vital, que en el caso de producirse una reacción puede o no salvarle la vida. El caso que os he comentado de la niña de Mallorca tenía su medicación. Había una auxiliar de enfermería en el colegio donde ocurrió y entraron en duda de ¿se la administramos, no se la administramos, qué hago, qué no hago? No se la administraron. Entonces, no se la administraron y esa niña pues acabó falleciendo. Cuando llegó el 112, llamaron al 112, pensaron que con llamar al 112 pues ya iba a ser suficiente. Y cuando llegó el 112, pues no fue suficiente, ¿vale? Entonces, en ese momento de la reunión con la familia, ya os digo, desde nuestro punto de vista siempre recomendamos que sea antes del inicio de curso y sobre todo antes de la que vayáis a hacer con el resto de las familias para poder plantear luego el tema en esa reunión de una manera efectiva, reuniros con los padres, que ellos os digan lo que ocurre, lo que le ocurre cuando come, lo que le ocurre cuando toca, ¿vale? Los padres no penséis que nosotros mandamos al niño, ¡hala, ya! Tiene alergia, que el colegio haga todo, que no, nosotros en casa, parte de nuestra responsabilidad es enseñarle autocuidados. Les hemos explicado desde que son pequeñitos qué es ser alérgico, qué es lo que le puede pasar, que tiene que ser responsable, que no puede comer las cosas que no le dan los adultos, que no puede comer algo que no sabe lo que es, que y ellos lo aprenden, ¿vale? Les enseñamos las consecuencias de no ser responsables. Entonces, cuando en el colegio un adulto de referencia les da algo, para ellos lo dan como válido, porque en el centro escolar vosotros sois sus adultos de referencia y sois las personas que en teoría conocéis el tema porque os habéis informado antes. Y dentro de su ser responsable, os van a preguntar, como esta niña de Mallorca que preguntó: "¿Pero yo me puedo comer el helado?". Y le dijeron en el comedor: "Sí, sí, sí, tú cómetelo". Y ella preguntó, pero ella con 5 años probablemente no sabe leer, pero no tiene la comprensión de lectura suficiente para ver que ese helado pone helado sin lactosa, no un helado sin leche. El centro debe transmitirle esa seguridad, debe estar bien informado. Debe transmitir esa seguridad, tratar de minimizar los riesgos y tratar de saber las pautas a seguir si la reacción, después de haber tenido todo el cuidado, llega a producirse. ¿En qué parte? O sea, llegamos a la documentación programática, que para nosotros es esencial. Nosotros creemos que a la vista de la cantidad de alergias que se están produciendo, debería haber dentro del proyecto educativo de centro un plan de formación e información sobre alergias, que se elabora este año, que tenemos un niño que tiene alergia, que el año que viene se va, pero se queda dentro del proyecto educativo de centro. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a entrar en conflicto con las familias, con las otras familias del aula, cuando tomemos algunas medidas. ¿Por qué?
porque a lo mejor yo hoy, después de esta formación, me ha quedado muy claro lo que tengo que hacer y estoy muy por la labor, ¿no? pero tengo un compañero, tengo una compañera que cree que yo soy tan exagerado como la familia que me lo ha contado, porque todos los años tenemos compañeros nuevos. Si todo esto lo recogemos en el proyecto educativo de centro y luego lo refrenda el consejo escolar y lo refrenda la inspección educativa, cualquier problema que tengamos, cualquier inicio de conflicto con otras personas, estaremos respaldados para darles una respuesta. No, mira, esto es lo que hay. Y aquí lo tienes y te tienes que ceñir. Dentro de la programación general anual, lo mismo. Vamos a ir desde lo más abstracto a ir concretando. Ahora empezamos a elaborar las PGAs, en las que vamos a poner las excursiones que vamos a hacer, las salidas, las actividades. Bueno, pues es un buen momento de reflexionar qué situaciones, si en mi aula tengo un niño con alergias, si en mi aula tengo un niño diabético, si en mi aula tengo, para poder adecuar esas actividades de la PGA para que a todos les venga bien. Pero, por ejemplo, tenemos la costumbre de ir en una de las actividades complementarias, ir a ver una fábrica de yogures, porque así ven el proceso de fabricación, lo que es el funcionamiento de una fábrica. Si yo tengo a un niño en clase con una alergia a la leche, pues a lo mejor este año, aunque todos los años he ido a la fábrica de yogures y se me ha dado muy bien, pues a lo mejor este año que ese niño no va a poder ir, porque ese polvo en suspensión de la leche le va a provocar una reacción, pues tengo que ir a una fábrica de zapatos y puedo organizarlo ya. No tengo que decirle: "No, nos vamos a ir todos, pero tú la vas a ver en un vídeo". Esto nos ha pasado este año, ¿eh? No, tú, nos vamos todos a fábrica, tú te quedas en el colegio, vas a ver unos vídeos que te dejamos y tú ya ves también el proceso de fabricación, de cómo funciona una fábrica. Pues nos vamos a buscar una fábrica que podamos visitar todos, ¿vale? Entonces, cuando más lo concretemos, cuanto más, eh, esté presente en los documentos de funcionamiento del centro, más fácil va a ser que no entremos en conflicto en las diferentes situaciones que seguro que alguna vez habéis vivido todos, ¿vale? Aquí pongo lo de obligaciones del profesorado entre comillas, porque obligaciones, hasta ahora, hasta que arranque esta proposición no de ley, que sí que ya esto será como una obligación de más entidad, es proporcionar el ambiente seguro, normalizar las situaciones que os he dicho y suministrar la medicación en caso necesario. Ya os digo que está seguro que es de todas las que cuando habéis tenido una persona en clase con una alergia alimentaria, es la que más os chirría o más miedo os da, lo de la medicación. Eh, ahora mismo, la única cosa a la que nos podemos nosotros agarrar para pediros que siempre os quedéis con la medicación y que la administréis en caso de necesidad, es que este niño se va a encontrar en una situación de riesgo vital y no administrarle la medicación podríais incurrir en el delito de omisión del deber de socorro, ¿vale? Y muchas veces nos encontramos con centros que nos dicen: "No, si nosotros ya hemos llamado al 112". Ya, pero ¿y si el 112 no llega a tiempo y tú tienes ahí la medicación? La tienes ahí, la tienes ahí, o no la tienes porque no has querido. Entonces, pues no sé, creemos que por humanidad, simplemente por humanidad y por empatía, la medicación debería quedarse en el centro y todos deberíamos estar un poco predispuestos a saberla administrar. Yo os hablo de mi comunidad, Castilla-La Mancha. Nosotros estamos recibiendo formación todos los años, desde los niños de 5 años, de reanimación cardiopulmonar, que es difícil hacer una reanimación cardiopulmonar. Para cuando os enseñe cómo se administra una adrenalina, veréis que es mucho más sencillo que una reanimación cardiopulmonar. Entonces, creemos que esta formación debería formar parte de ese programa en el que nos enseñan tantas cosas y esto que es tan sencillo se queda un poco en el tintero. Esta ficha es una recogida de datos que ya os digo, cada centro puede preparar la suya. ¿Qué alergias tiene? ¿Cuándo se produce la reacción? Si se produce al comer y al contacto,
al comer y al contacto y a la inhalación, cuando se produce la reacción, qué tipo de reacción se produce, ¿vale? Problema gordo de las alergias alimentarias. Nunca 2 más 2 son 4. Puedes tener un niño que tenga una reacción de un tipo, de otro, uno que enseguida se pone grave, otro que no. El mismo niño ante diferentes sustancias, su reacción es diferente. O el caso de una niña que tiene alergia a la leche y al huevo. Cuando toma huevo o entra en contacto con el huevo, se produce una reacción digestiva fundamentalmente. Ronchas en la cara, malestar, diarrea. Toma leche y su reacción automáticamente afecta a las vías respiratorias, además de a todo lo demás. Además de esas ronchas, además de ese dolor de barriga, además de esa diarrea, se produce una obstrucción de las vías respiratorias, con lo cual esa reacción, la gravedad es mucho mayor que cuando come huevo. Es la misma persona, pero son 2 sustancias diferentes y son 2 reacciones diferentes. Entonces es importante que en la hoja de recogida sí que os expliquen los papás esas diferentes reacciones, ¿vale? Porque es que van a ser diferentes, es que no va a ser lo mismo, no tiene por qué ser igual. Yo me veo congelada, espero que vosotros me estéis viendo bien. Vale, ¿y cómo actuar? ¿Cómo actuar en caso de reacción? Porque ya os digo, a lo mejor ante un alimento os van a necesitar que actuéis de una manera o que actuéis de otra. Todo esto siempre con el informe médico, ¿vale? Siempre con el informe médico. No vale que os lo digan solo. Estoy congelada, pero es que ni siquiera puedo pasar. Vale. Nosotros en nuestra web ofrecemos un protocolo de actuación que también es de descarga gratuita. Y vendría la foto del niño. Con esto follón que llevamos ahora de la Ley Orgánica de Protección de Datos, tendría que la familia autorizar que esta foto a lo mejor pueda ser visible. Ya os digo que trabajamos con muchas familias y a todas les parece perfecto, pero tienen que autorizarlo. Viene firmado por el especialista que lo trata. El especialista puede ser el alergólogo, el pediatra o el digestivo. Y un poco a través de dibujos os expone cómo va la reacción, qué pasos tiene y qué hacer según cada paso. El primer paso es que vayamos nosotros valorando. Ya os digo, lo de los dibujos viene muy bien. El segundo paso, llama a emergencias, no dejar al niño solo nunca, ¿vale? Firmado por el médico. Lleva una autorización para que le administréis la medicación en caso de necesidad y también lleva una exención de responsabilidad en el caso de que al administrar la medicación ocurra cualquier contratiempo. No podemos estar vendidos, tampoco es esto lo que le pedimos a la comunidad docente. No somos sanitarios, lo dije antes y lo voy a repetir. Pilar, te has quedado congelada. A ver, disculpad que no sé qué ha pasado, que me he quedado fuera de la reunión. Entonces, tenéis en cuenta que nosotros pretendemos que el entorno sea seguro, pero que también sea seguro para vosotros como docentes, ¿vale? Entonces tenéis que tener esa exención de responsabilidad en el caso de que al administrar la medicación pues ocurra cualquier cosa. ¿De acuerdo? Buenas tardes a los que os incorporáis. Deciros que esta charla la estamos grabando.
¿vale? Bueno, ¿hasta ahora alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? Si voy muy deprisa o lo que sea, me lo decís, porque a veces hablo muy rápido para que nos dé tiempo a seguir después con todas nuestras cosas. Y me ha ido todo cuando me ha sacado de... Voy a volver a donde estábamos para seguir compartiendo, ¿vale? Bueno, estábamos en la parte... Todo esto así rápido, como ya os lo he contado antes. Genial. Estábamos en esta parte de exención de responsabilidad, ¿vale? Aquí, bueno, pues aquí tenéis un documento, ¿vale? Este es de un colegios que nos ceden ejemplos que ellos elaboran, de que autorizan a hacer públicos los datos y a suministrar la medicación, ¿vale? Que no pasa nada si al final que esa medicación esté a la vista, o sea, que esa fotografía de mi hijo, de mi hija esté a la vista, es un seguro de vida un poco para él, entonces pues no tiene por qué haber problema para que se comparta. ¿Dónde colocamos la medicación? Aquí hay muchos ejemplos, ¿vale? Este colegio nos enseñó cómo lo hacían ellos, lo tienen en un tablón de anuncios, tienen ahí recogida la información de los niños que tienen alergias, más o menos a la vista. Yo, por ejemplo, en mi colegio lo tenemos igual, pero en cada clase. Cada clase tiene la suya, aparte de que luego en secretarías de la de todos, con los nombres, las alergias y lo que hay que hacer, ¿vale? Nombres, alergias y lo que hay que hacer. Fijaros aquí que, por ejemplo, dice administrar polaramine, llamar a los padres, administrar Ventorin, o sea, que no todas las reacciones alérgicas, es lo que os decía antes, van a requerir el mismo tipo de intervención. Por eso es interesante dejarlo muy bien consensuado y muy bien hablado con los padres antes del inicio del curso. Ahí en secretaría, ahí en dirección ya está un poco escondido, pues no vale. La medicación. En muchos centros son partidarios de guardarla en dirección o en secretaría. Para mí, lo más recomendable es que esté en el aula en la que está el niño, ¿eh? Porque no sabemos lo rápida que va a ir la reacción y no sé lo lejos que está dirección de la clase o lo que no. Sabéis que hay centros educativos que tienen varios edificios, pueden ser diferentes circunstancias. Entonces, si está en el aula donde está el niño, pues es casi la mejor manera, ¿vale? Esté donde esté, tiene que estar siempre en el mismo sitio, tiene que estar en un sitio que todo el mundo sepáis y que no esté bajo llave. No vaya a ser que en una urgencia luego no encontremos las llaves. Si tengo varios edificios, si mi colegio tiene 3 edificios, pues habrá que tener medicación en los 3 edificios, ¿eh? O en el edificio que vaya a estar de referencia. Y si el gimnasio está muy lejos, pues a lo mejor me la tengo que llevar cuando vamos al gimnasio, ¿vale? Lo que no puede ser es que la tengamos en un sitio que yo voy a tardar en ir y venir. Porque una de las primeras cosas que hay que hacer si un niño está teniendo una reacción es no dejarlo solo. Entonces tú no lo puedes dejar solo, tú en ese momento empiezas a lo mejor a turullarte, te pones nervioso porque yo soy la madre, hemos tenido ya varias reacciones en casa y aún me pongo nerviosa y no, en ese momento no puedo irme corriendo a buscar la medicación, que dejo a los niños solos, ¿qué hago? Entonces el niño, el adolescente, la persona que está teniendo la reacción no se puede quedar sola. Entonces la medicación lo más cerca posible. Más ejemplos, ¿vale? De este colegio de cómo lo van a hacer. En las aulas, si contamos con la autorización de las familias, pues se puede exponer la situación, sobre todo si son pequeños. Conforme crecen, cuando llegamos ya a los institutos, esto es más complejo. Muchas veces ni siquiera los mismos alumnos quieren que toda la clase conozcan su alergia. A lo mejor son que lo conozca
un entorno, su entorno cercano, que les pueden proteger, que les pueden ayudar, ¿vale? Pues he comentado el caso del principio de ese niño que fue objeto de bullying. Entre todos le tiraron queso a ver qué pasaba. Entonces, claro, esas conductas son propias ya de mayores edades. Yo aquí os voy a dar ejemplos que son más de colegio que de instituto, ¿vale? Dentro del instituto, en esa reunión con la familia, es interesante que acuda ya el niño también y que él un poco manifieste cómo quiere que se trate el tema. ¿Quién, quién quiere que lo sepa? Por supuesto, la comunidad docente toda, pero que se haga voz populi en clase, que no, ¿vale? Ahí ya estamos entrando en otra etapa. Estos son ejemplos de cole. Entonces, bueno, podemos usar la cartelería que se nos vaya ocurriendo a nosotros, ¿vale? Este niño con el melocotón y aquí tiene todo lo que hay que hacer. Este niño es de bronquios hiperreactivos, no es lo mismo, pero a lo mejor es otro caso de atención sanitaria. Esta niña solo tiene un riñón, pues es otro caso de atención sanitaria diferente a las alergias. Yo me centro en mi tema, he venido aquí a hablar de mi libro, pero que podemos encontrarnos cualquier cosa. Un botiquín en clase, una caja en la que esté dentro la medicación, con la fotografía de cada niño, con la que tenemos que hacer, con ese protocolo que os hemos dicho, que queda recogido. Y luego llegamos ya, aquí vuelvo a esa parte de documentación programática que creo que es interesante. Si hacemos un protocolo como este de prevención, concienciación y actuación en las alergias alimenticias, que se revisa anualmente, que se va modificando, podemos incluir, fijaros aquí, qué amplio es. O sea, se ha limitado el acceso de comida al centro para la celebración de fiestas y cumpleaños con estas variantes. En 3 años no se celebra con alimentos. En 4 y 5, con zumos de una marca determinada. En primero, segundo y tercero no se celebra con alimentos. Y a partir de tercero y sexto con alimentos envasados. En infantil se ha previsto que 3 años que todos traigan fruta. Si tú a lo mejor en tu aula de infantil de 3 años dices que todos tienen que desayunar fruta, seguro que te vas a encontrar con personas que a lo mejor no compartan esa idea. Si yo esto lo tengo recogido en la documentación programática del centro, me evito muchas circunstancias. Recogido y justificado. No se trae comida por, y ahí esto, los cumpleaños se celebrarán de otra manera. Se celebrará, pero ¿con qué? Como hay diversas alergias, pues con esta marca de galletas y esta marca de zumos que todos vamos a poder comer. Yo aquí hago siempre el inciso de que no sé en qué momento hemos consentido en los centros escolares que los cumpleaños se trasladen de las bolas al aula. Ahora hay que celebrar en clase el cumpleaños con toda la clase, con la tarta, con las chuches, con el no sé qué. No sé en vuestros centros cómo se hace, pero yo no entiendo esa necesidad. Y ya no solo alergias alimentarias. Esa mamá, esa familia que con toda su buena intención te hace un bizcocho del cual no hay ninguna trazabilidad, que mañana te ocasiona una salmonela y que a ver ahí cómo te defiendes como centro educativo, ¿vale? O sea, que es que, ya os digo, pero esto es una opinión mía personal, no tiene nada que ver con AEBNA. Yo creo que aquí hemos perdido un poco el norte en este tipo de cosas, ¿vale? Si todo esto viene justificado, esto es un ejemplo de carta a las familias, hemos elaborado ese plan, lo hemos recogido y mandamos una carta a las familias explicándoles un poco en qué consiste el plan y por qué lo hemos puesto en marcha. Desayunos organizativos. ¿Qué medidas recomendamos nosotros desde AENA siempre? Que se almuerce en el aula, dentro del aula. ¿Por qué? Porque se puede controlar muchas cosas, ya no solo el tema de las alergias alimentarias. Si estáis aquí compañeros que sois de instituto, tenemos problemas de los niños que no quieren almorzar. Niños que en ese momento nos enteramos que han venido sin desayunar, que aún son muchos los que vienen al cole o al instituto sin desayunar, ¿vale? Podemos aprovechar y hacer un rato de hablar de tal alimento, ¿vale? Dedicarle al almuerzo no solo el hecho de comer, ¿vale? Un momento de educación en hábitos alimenticios, hábitos de higiene.
Yo creo que todos en vuestras casas, cuando vais a comer, si tenéis hijos, fulanito, lávate las manos, que vamos a comer. Y luego en el colegio estamos ahí con la plastilina, con el no sé qué, tirado por el suelo. La hora del almuerzo. Y sacan los chiquillos esos bocadillos o lo que sea, con las uñas llenas de plastilina. Y eso es así. Y ha tenido que venir el COVID para que un poco nos demos cuenta de que hemos podido aplicar esas medidas de higiene y que quizás podemos seguirlas manteniendo aunque no haya COVID, ¿vale? En mi colegio se dejan 10 minutos, bueno, depende de la edad, antes del recreo, y al final no repercute porque nunca coincide en la misma asignatura prácticamente, no repercute en la carga horaria y de verdad que os digo que es una medida que está bastante bien. En el recreo sí que es interesante que, claro, en un claustro inicial, si tenéis un coordinador de salud o si no alguien del equipo directivo, informe de todas las alergias que hay, porque en ese recreo hacemos turnos, a lo mejor yo que soy el tutor lo sé, o del equipo docente de ese ciclo lo saben, pero los demás no, y tenemos que tener un poquito todos esa información, tener un dossier a mano para que todo el colegio sepa qué problemas nos podemos encontrar. ¿Vale? Si no almorzamos en clase, que almorzamos en el patio, pues una idea puede ser poner en marcha pues patrullas verdes que se encargan de limpiar al acabar el almuerzo, 10 minutos después de haber bajado al patio, hacen una recogida pues de esos envases de zumo, esos envases de batido, restos de bocadillos, para evitar la suciedad y evitar que puedan entrar en contacto con alguien que no debe. Eh, Todo esto veréis, es que hay muchas maneras de abordar. La que os he dicho de este colegio, que nos lo ha puesto, de prohibir o de traer alimentos de una manera o de no prohibir, ¿vale? No siempre la mejor solución es que el alimento no entre en el aula. Nosotros tenemos que valorar qué tipo de aula tengo, cuántos alumnos tengo, qué edad tengo. ¿Puedo responsabilizarme de que haya una higiene correcta después del almuerzo? ¿Puedo responsabilizarme de que voy a limpiar las mesas después del almuerzo si se ha derramado el Actimel, si se ha caído un yogur, si han pisado un quesito? Porque muchos niños traen las barquitas esas de envase de quesito con colines. Es que todo eso va a condicionar mucho qué medidas tomo yo en mi aula, ¿vale? Sabemos de aulas que optan porque el alimento no entra en clase. Por ejemplo, este que os he puesto, en 3 años. En 3 años es muy difícil. En 3 años es muy difícil controlar muchas cosas y además el material en infantil, por ejemplo, es común. Y ese niño que se está tomando el yogur, si después no se lava y va a chupar la cera, porque la va a chupar, y va a chupar la maderita de las construcciones, porque la va a chupar, y después la va a chupar otro niño, pues podemos tener un problema. Entonces, la medida siempre tiene que garantizar la seguridad del niño que tenemos en nuestra aula, pero no siempre tiene que ser la prohibición. Tenemos que valorar qué edades tienen nuestros alumnos, qué entorno tengo. ¿Hay una persona que me puede apoyar a la hora de los almuerzos? ¿Hay una persona que se puede encargar de esa higiene? ¿Voy a tomar una medida o voy a tomar otra? Esta es de mi colegio. En el aula hay un botiquín con la medicación y con todo dentro. Tú abres la puerta del botiquín y encuentras toda la información que necesitas, ¿vale? Así un poco lo que yo os trato de dar es ideas. Hemos hablado hasta ahora de las cosas de los alérgenos alimentarios en la comida. Ya os digo que el principal problema es que en España todo se celebra comiendo. Si nos va bien, hacemos una comida, si nos va mal, hacemos una comida para que nos levante el ánimo, sí, siempre una comida. Entonces, es que es difícil, ¿vale? Vivimos en un país en el que la comida es un pilar fundamental social y por eso es un poco complicado. Pero aparte de la comida, nos podemos encontrar que materiales que no pensábamos contienen alérgenos alimentarios. Nosotros no tenemos por qué saberlo porque en nuestra casa no hay ninguna persona con alergia y no lo sabemos. ¿Quién tiene que saberlo?
la familia. Y esa familia es la que os debe proporcionar a vosotros los datos, la información de qué productos son aptos o no son aptos, ¿vale? Así que siempre pedid colaboración a las familias, que os ayuden, que estéis en buena sintonía. Por ejemplo, en elementos de higiene, muchos contienen aromas de frutas, leche, ¿vale? Aunque no nos lo imaginemos. En el botiquín puede haber, por ejemplo, presencia de látex en las gomas de borrar, leche en las tizas. La mayoría de tizas contiene caseína, que es la proteína más prevalente en las alergias a la leche. Entonces, ahora afortunadamente ya con las pizarras digitales la tiza va a ser a extinguir, pero la tiza es un elemento de riesgo, porque ese polvo constante de tiza en suspensión puede que nos provoque una reacción. A lo mejor no nos provoca una reacción, porque no es una cantidad tan relevante, pero sí que hace que en los procesos de exclusión total, que es un poco lo que nos recomiendan los alergólogos, que permanezca con contacto cero con esa sustancia que le provoca la alergia. Si el polvo de tiza sigue presente en su vida, no lo vamos a conseguir, y esa posibilidad de que esa alergia remita antes de los 5 años se va a ir alejando, ¿vale? Juguetes, el material didáctico, ¿vale? El látex. El látex, ahora mismo los guantes sí que en la mayoría de sitios ya son guantes de vinilo, de nitrilo, ¿vale? Pero el látex puede estar presente en globos, en gomas, celos. Es que yo siempre hago actividades con globos en mi clase y es que nos divertimos un montón y este niño me quiere fastidiar porque es que por su culpa no puedo hacer actividades con globos. Pues bueno, vamos a buscar otra alternativa, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer que sea igual de divertido. Como estáis aquí, os presupongo a todos la buena voluntad de que si esto pasa, vais a saber encontrar otro método, ¿vale? Pero no siempre ocurre, ¿vale? No siempre ocurre. Hemos tenido casos de maestros que en el ClassDojo o en el grupo de WhatsApp que tienen con la tutoría han puesto el siguiente mensaje: aprovechando que fulanito no viene, vamos a hacer hoy esto que verás qué bien se lo pasan. Mm, ¿Qué necesidad hay de poner ese mensaje? Y lo tenemos, y lo tenemos recogido y se ha puesto ese mensaje. Yo suelo hacer tal, no lo hago porque como tenemos a no sé quién en clase, mm, ¿de verdad tienes que poner ese mensaje? ¿De verdad tienes necesidad de que entre las familias piensen que se están perdiendo algo? ¿De verdad no eres capaz de plantear una alternativa? Y nos pasa. Ya os digo que a todos los que estáis asistiendo hoy aquí, eh, os presupongo la buena disposición para no ser así, ¿de acuerdo? Nosotros elaboramos todos los años un listado de material escolar. Podéis también descargarlo en nuestra web, ¿vale? Cosas que a lo mejor pues no pensamos. Eso, que había leche en las tizas de hobby, contienen leche. La témpera metalizada, el barniz y la hobby decor contiene látex. El blandiver contiene gluten y almidón de trigo. Os lo he explicado antes, la diferencia entre la alergia, la intolerancia y la celiaquía. Se puede ser alérgico al trigo sin ser celíaco. Y en el caso de un alérgico al trigo, que esté en contacto con el trigo, la reacción va a ser la que os he contado. La reacción va a cursar, no sabemos si solo a nivel de malestar estomacal, como ocurre con la celiaquía, sino va a ir a más. Entonces hay que saberlo. Los maquillajes en crema, llega el carnaval, nos vamos a pintar. Casi todos contienen legumbres, ¿eh? Casi todas las mujeres que estéis aquí, que os guste maquillaros, el brilli brilli, lo que más brilla, ese brillo se hace con legumbres, ¿vale? Entonces nosotros pensamos que ¿cómo va a tener? Estamos en carnaval, ¿cómo va a tener? No, no, que sí que tiene, ¿eh? Que hay que estar enterados. Y ya os digo que vosotros a lo mejor no lo sabéis, pero las familias sí que lo saben, pues pedirles colaboración, ¿vale? Vais un poquito. Lo que quiero que nos quede claro es que aquí no podemos dejar
muchas cosas a la improvisación, como otros años. Yo el año pasado improvisaba, a lo mejor este año no puedo improvisar. A lo mejor este año no puedo decir: tengo un hueco y estamos en la unidad didáctica del carnaval y no lo tenía previsto, pero tengo aquí unas pinturas del año pasado y les voy a pintar a todos un corazón en la cara". Pues no, no lo puedes hacer. Entonces, un poco es esa es va a ser la diferencia de tener una persona con una alergia alimentaria en mi clase respecto a otros años. Por lo demás, no vamos a encontrar tantas diferencias, pero no vamos a poder dejar todo a la improvisación. Vamos a tener que tener un poco planeado con antelación. Y esas cosas que nos ocurren a los maestros, porque a mí me pasa que de repente digo, ¿qué es lo que se me acaba de ocurrir? Venga, pues a lo mejor no lo puedo hacer, ¿vale? En las aulas, aparte de los cumpleaños, ahora los graduamos con 5 años, los graduamos con 12 años, los graduamos cuando acaba la ESO, los graduamos cuando acaban el bachillerato, los graduamos cuando acaba la universidad, los pasamos por 1000 graduaciones. Si voy a hacer una fiesta de graduación, que evidentemente va a ser con comida, pues vosotros imaginaros si aquí tengo a alguien con una alergia alimentaria, si puedo estar pendiente o qué necesidad tiene su familia o ese niño de estar en un sitio comiendo otra cosa mientras todos están comiendo de todo. Pues si no puedo poner estos gusanitos de queso o no puedo poner gambas porque tengo un alérgico al marisco, pues voy a poner otra cosa, ¿vale? ¿Hay que dejar de hacer la fiesta? Pues no, no tengo que dejar de hacer la fiesta. Es que en el colegio todos los años hacemos una chocolatada para Navidad. Y ahora tenemos un niño con alergia a la leche y claro, es que, no, es que dicen que no hagamos la chocolatada. Pues no, pues no, no haces la chocolatada con leche de vaca. Antiguamente, cuando las economías no eran tan bollantes, el chocolate se hacía con agua. Pues a lo mejor puedes hacer el chocolate con agua. Es que a lo mejor uy, no está tan bueno. Pero tú, ¿qué quieres? ¿Hacer ahí un manjar o quieres hacer una fiesta con los niños? Que sabemos que luego ese chocolate, uno se va a tomar 3 vasos y 18 han tirado el chocolate, van perdidos de chocolate y tampoco es que estén saboreando el chocolate como un manjar exquisito. Entonces, o puede hacerlo con leche de arroz, o puede hacerlo con leche de avena, ¿vale? Que hay muchas posibilidades, que no pedimos que se dejen de hacer las cosas, sino que se hagan de manera que todo el mundo las pueda disfrutar. Hace 1 año y medio atendimos el caso de un socio que en su colegio, en la clase de inglés, iban a hacer una cosa, tenían que hacer una receta y comérsela, estando allí en clase. La familia habló con la profesora de inglés, mira, no lo puede comer, esto es muy peligroso para él, no lo puede tocar, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no cambiamos los ingredientes? ¿Por qué? No, 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 esto hay que hacerlo, no, es que esto hay que hacerlo y esto hay que hacerlo así. Y bueno, pues la medida de seguridad de un niño de 8 años fue que mientras todos estaban en la clase comiendo, él estaba sentado fuera en el pasillo solo, en una silla, viendo a los demás comer, reír y divertirse, hasta que se pasó la hora de inglés y él pasó a su aula y ya todo normal. De verdad, no somos capaces de plantear la actividad de otra manera y de no hacer que una persona se sintiera así. Imaginaos que cuando habéis entrado a la reunión, digo, voy a decir el nombre que tengo aquí delante. Silvia, a ti es que te voy a echar de la reunión, ¿vale? No te molestes. No pasa nada. Si luego la ves grabada, vale, fuera de la reunión. André, pues a ver, tenemos que ser empáticos y tenemos que saber que podemos hacerlo de otra manera, porque es que se puede. Ya os digo, que no consiste en que dejemos de hacer las cosas, sino que cambiemos la manera de hacerlas. Aquí, este colegio, el Rosa Montero, nos ha prestado este anexo de propuesta de actividad de concienciación con el que empiezan a trabajar desde los 3 a los 5 años, ¿vale? Hacer libros, hacer murales con los alimentos a los que el niño o la niña que tiene alergia en clase no puede comer, para que todos los vean, para que se familiaricen, crear recursos sobre la alergia, que los papás os digan cuentos que hay, cómo trabajarlos, ¿vale? Trabajar en la asamblea el tema de las alergias, lo que puede pasar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es fácil de hacer. Y además os digo, los niños lo entienden enseguida y ellos lo asumen muy bien.
Yo digo siempre que en los casos del alumnado de integración, en mi centro hemos tenido varios casos de síndrome de Down y la verdadera fuerza de esa integración ha sido cómo el resto de los compañeros han sabido adaptarse a este niño y han sabido valorarlo y han sabido trabajar con él y han sabido quererlo y cuidarlo. Mucho más. Yo creo que se beneficia mucho más el grupo que el propio alumno. Y en el caso de las alergias, pues podemos hacerlo igual. Si llegamos a otros cursos, otras actividades se pueden hacer. Esta es muy interesante. Actividades con lectura de etiquetado. No sabemos lo que comemos. Yo lo he aprendido gracias a las alergias. Pilar, estás congelada. ¿Alguien le escucha? No, está congelada. No se ve, se le ha tenido que ir la conexión. No. Parece que se ha ido. Sí. Vale. ¿Alguien tiene su contacto para avisarla o algo? Sí, soy compañera suya, soy voluntaria también en AENA, soy Lorena, buenas. Hola. Y bueno, pues sí, estará solucionándolo, seguro que es la conexión porque ha tenido problemas desde que se hizo la grabación. Entonces me imagino que esté intentándolo. Es increíble, nunca me ha pasado y además que lo estamos grabando, la que estamos grabando, que se corte constantemente la aplicación. No sé qué es lo que está pasando, pero es así. Mis disculpas. No sé, de verdad, ya os digo lo que ha pasado. Pero bueno, un poquito donde nos hemos quedado. Gracias, Lorena. Nada. Que, que al final es una cuestión de adaptación, ¿vale? Es una cuestión de adaptación. Y ya os digo que los compañeros lo entienden muchísimo mejor y lo ven mucho más sencillo de lo que lo vemos nosotros, pero mucho más, mucho, mucho más. Ahora digo que la experiencia nuestra es esa, cómo los niños ellos enseguida son capaces de entender que esto no se puede hacer, que esto no se puede comer, que esto no se puede. Y a lo mejor nosotros estamos ahí, ay, es que fíjate, es que es lo que tengo que hacer. Pues ellos no, ellos no. Ellos enseguida lo entienden y es bastante enriquecedor para ellos, ¿vale? Voy a dejar la proyección, que bueno, ahí un poco lo que son más recursos, recursos, son más ideas o son más momentos en los que se puede producir. El comedor escolar, que bueno, pues puede llegar el caso de que os encarguéis desde el colegio del comedor escolar o a lo mejor es externo. Ahí ya tomaréis las medidas oportunas. Pero sí que dentro de las aulas, ya os digo, yo os animo a que en los colegios lo implementéis dentro de la documentación programática, el plan de actuación, lo plasméis en vuestra programación general anual, en vuestra programación de aula y seáis capaces de ver que al final es mucho, mucho más fácil de lo que parece. Que hay que tener buena voluntad, que se nos presupone a todos, que hay que tener empatía y que hay que dejar un poquito de lado la improvisación. Eso sí, la improvisación pues no cabe, ¿vale? En muchas de las actividades no cabe. Siempre que digas, uy, voy a hacer, párate un momento, piensa qué materiales necesito. ¿Estoy segura de que los puede usar? ¿No? No pasa nada. No dejo de hacerlo. No lo dejo de hacer hoy.
Me pongo en contacto con la familia. Mira, es que hemos pensado hacer este experimento, es que hemos pensado hacer esta actividad. ¿Qué te parece? ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? En la proyección que se ha interrumpido, bueno, pues simplemente os veía ahí, como estábamos con los materiales, pues productos por los que se puede sustituir. Voy a hacer, es que vamos a celebrar el cumpleaños y aquí siempre damos galletas. Y yo tengo un niño que es celíaco. Todos van a comer unas galletas y él va a comer las suyas. Pues es que las galletas de ese niño que es celíaco las pueden comer todos. Entonces, a lo mejor no hay que comer todos unas galletas y el niño que es celíaco o el niño que es alérgico otras. A lo mejor en esa reunión inicial de curso la familia ya me ha dado un listado de galletas que todos podemos comer y se habla a las familias y se le dice, pues igual que tienes que traer los libros de esta editorial y no puedes traer otros. Ay, he ido a la librería y he visto los que tú me has pedido, pero es que estaban al lado estos. Vamos, no hay color. Menudos dibujos traen estos libros. Menudo que bien viene aquí explicado el aparato digestivo, no como la editorial que has pedido tú. Ya, pero yo he pedido esta editorial. Ya, pero es que esta editorial a mí no me gusta y te traigo, es que a mi hijo la que le gusta es esta. Cuando hemos llegado a la librería, pues lo de las galletas o los productos de comer o las toallitas, al final puede ser igual, ¿eh? Nosotros podemos dar una lista de material en la que especifiquemos qué marcas y qué cosas van a utilizar, igual que hacemos, ya os digo, con una editorial, con una libreta, con unos rotuladores, porque nosotros sabemos que rotuladores duran más. Y a lo mejor no queremos que traigan los rotuladores X, queremos que traigan los rotuladores Y, porque nuestra experiencia nos dice que con estos rotuladores van a trabajar mejor y los pedimos. Pues esto es lo mismo. Ya os digo, en ningún momento se trata de que dejemos de hacer esas cosas que nos gusta hacer, de que ahora porque este niño o esta niña lo tengamos en clase, tengamos que, ay, siempre hemos hecho esta excursión y ahora, hala, pues nos quedamos sin excursión. No, hacemos otra excursión. En muchos casos nos hemos encontrado con familias que han pedido acompañar al niño a la excursión, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú no te sientes seguro, tú no quieres hacerte cargo de la medicación y esa familia, oye, pues me puedo ir a la excursión como personal de apoyo y siempre no nos viene bien. Pero bueno, pues a lo mejor eso, pues a lo mejor, oye, pues sí, mira, pero familias que se les ha negado y que lo que han hecho es que se han ido con su coche al sitio de la excursión y se han quedado en la puerta con la medicación y el teléfono por si acaso. Bueno, pero ¿qué nos cuesta? Si tenemos un niño con movilidad reducida, no tiene auxiliar técnico educativo concedido el centro, ¿no se va a venir un maestro para ayudarnos para que ese niño participe? Para que seamos dos. No puede ocurrir lo mismo en el caso de las alergias. A veces no es el papá o la mamá quienes lo van a acompañar. No puede ocurrir lo mismo en este caso, ¿vale? Entonces, que lo que nosotros os decimos es que no dejéis de hacer las actividades, sino que hagamos una adaptación de esas actividades para que toda la clase pueda participar. ¿Alguna pregunta? Porque ahora ya he acabado con lo que es la parte de los colegios y ahora voy a un poco a explicaros lo que es este dispositivo, que es lo que os encontraréis, que os llevan al colegio y que os asusta un poco, cómo se maneja, qué se hace y cuáles son sus riesgos. De esta primera parte, ¿alguien quiere consultar algo? Yo una pregunta. ¿En una escuela infantil también se tiene que poner en las programaciones y se actuaría del mismo modo? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí podríais ponerlo de la misma forma. Ya te digo que sí, que sobre todo el tenerlo puesto de esta forma es que a vosotros os es más sencillo de cara a problemas que podáis tener con otras personas, ¿vale? Yo en una escuela infantil lo haría igual. No es la normativa que rige la escuela infantil, pero las escuelas infantiles, la mayoría dependen de los ayuntamientos, no de educación. Pero sí que podéis tener diseñado un protocolo de actuación para la escuela, que ya te digo que a lo mejor este año te hace falta y el año que viene no te hace falta, pero ahí lo tienes. Y en el momento que te surja, yo creo que son todo ventajas. ¿Alguien más? Bueno, pues mirad, voy a quitar este fondo, voy a poneros el fondo del salón de mi casa, porque con este fondo no se ve muy bien
la medicación. Mirad, esto ya os digo, una de las cosas que más nos impresiona, pues es cuando nos dejan los autoinyectores de adrenalina. Porque lo que hemos comentado antes, nosotros no somos sanitarios y a lo mejor no nos vemos capaces de actuar ante esa situación de emergencia. Si yo me he informado, he hecho mis deberes, al inicio de curso, la familia seguro que os enseña a hacer esto directamente, no como yo ahora, puedo ponerme en contacto con el centro de salud. De estos dispositivos existen simuladores que os los dan en la farmacia, que no hay agujas, que no tienen nada, que os podéis familiarizar vosotros con su uso y en la clase también, lo que hemos comentado. Se trabaja la reanimación cardiopulmonar desde niños muy chiquitines, que es mucho más difícil que esto, y ahora lo veréis. ¿Qué ocurre? Que esto es una inyección, y a nosotros nos preocupa, que todos hemos visto muchas películas donde la adrenalina se administra así con un golpe, como en el corazón, como en Pulp Fiction, así que parece que, madre mía, y no, esto es súper sencillo porque es una pluma precargada con la dosis necesaria para el peso del niño. No hay que medir, no hay que pesar, no hay que saber nada. Hay que saberlo manejar simplemente. ¿Qué ocurre? Es que ¿y si no hacía falta ponerle la inyección? Si lo estás dudando, seguramente es porque hacía falta ponérsela, ¿vale? Si lo estás dudando, si te lo estás pensando, uy, ¿le pincho, no le pincho? ¿Me ha dejado esto la familia? Seguramente es que le tengas que pinchar. Le pincho y no le hacía falta. ¿Qué le pasa? Nada. Si no tiene una cardiopatía, que eso ya lo sabrá la familia también, seguramente, si no tiene una cardiopatía, no le pasa nada. Va a tener un subidón de adrenalina. Porque esto que le estamos inyectando es adrenalina, una hormona que segrega el cuerpo. Va a tener un subidón de adrenalina. Se va a poner nervioso, se va a poner acelerado, se va a poner con palpitaciones. Por eso siempre, después de administrar la adrenalina, hay que ir al médico. Siempre. Aunque tú le pongas la adrenalina, tú has llamado al 112 y el 112 tiene que venir para ver que ese niño está bien. Porque aunque no os lo parezca, a veces hay que poner dos. A veces hay que poner dos. A esta niña de Mallorca le pusieron 5 cuando llegó a la ambulancia y no pudieron salvarla, pero le pusieron 5. Lo quiero decir que al final hay que tenerle menos miedo del que le tenemos. Yo, antes de entrar en el contacto en el mundo de las alergias con mi hija, sería de los que tendrían mucho miedo de usar esto, pero habría aprendido, igual que estáis haciendo vosotros. Y lo haría con miedo, pero lo haría, ¿vale? Entonces, los autoinyectores de adrenalina, cuando lo llevan al colegio, generalmente son estos dos modelos. Ya os digo, vienen ya con la dosis necesaria. Vienen en un envase que lo protege, ¿vale? Que no, es que a ver si alguien se pincha. Esto es muy difícil que alguien se pinche. Es muy difícil. No voy a decir que es imposible, pero es muy difícil. Nosotros estamos teniendo un niño que está teniendo una reacción. Ya os digo, hemos seguido el protocolo, le hemos dado el antihistamínico, le hemos dado el corticoide, pero el niño sigue haciendo como que le falta el aire o se desmaya o pierde el conocimiento. Hay que actuar. Tú ya has llamado al 112, pero no te puedes estar esperando porque no sabes cuánto va a tardar, ¿vale? El niño lo podemos tumbar, que muy pequeñito lo podemos sentar sobre nuestras rodillas, ¿vale? Y la adrenalina se administra con la ropa puesta. No hace falta bajarle el pantalón al niño, bajarle la falda, subir, no, nada. Con la propia ropa que llevamos puesta, esta medicación se administra, sin más. Se saca del envase protector y todavía no te puedes pinchar. No pasa nada, te hemos sacado del primer envase. Veis que hay dos colores, ¿vale? Aquí lo pone, no lo vais a ver bien, pero aquí pone aguja, ¿vale? Con los nervios igual no somos ni capaces de leer aguja, ¿vale? Pero si lo estamos viendo al revés, es que estamos mal. Vamos a ponerlo que lo veamos, ¿vale? Se coge así con toda la mano. Se coge así con toda la mano, pero no hay que hacer fuerza, no hay que golpearte con la adrenalina. Se quita el tapón de seguridad,
Y a partir de ahora sí que el autoinyector se puede utilizar, ¿vale? Se pone el pulgar donde venía el tapón de color, se apoya en la cara externa del muslo y se presiona contra el muslo. ¿Vale? Voy a ponerle la tapa, voy a enseñaros mi pierna para que veáis. ¿eh? Esto es simplemente aquí, ¿vale? Con este vaquero. Digo vaquero, si podemos pensar, es que el vaquero es muy gordo, no importa. Es muy gordo, pero la aguja, que es muy finita, lo va a atravesar, no pasa nada. Entonces, no nos tenemos que preocupar de le echo alcohol para ponerle. No, 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 ¿cómo estamos? ¿Vale? Quito el tapón amarillo o el tapón azul, este modelo, otro. Ya os digo, esto es interesante que habléis con las familias y que, como hay varios modelos, manejéis el que ellos tienen. Yo les recomendamos siempre a las familias que guarden los que están caducados. Estos son de alumnos míos que me dan los caducados para que yo los pueda utilizar en estos casos, ¿vale? Entonces, quito el tapón, lo cojo y lo apoyo en la cara externa del muslo del niño. Y así, apoyado, presiono. Se tiene que oír un clac. Es interesante manejarlo alguna vez antes porque el clac suena mucho. Y a lo mejor yo oigo el clac y hago ¡ay! Ya le he fastidiado porque ya esa adrenalina no ha entrado en el cuerpo. Por eso nosotros siempre recomendamos que os den 2, que lleven encima 2, porque puede haber cualquier fallo. Entonces, 2. Voy a intentar que escuchéis el clac, aunque no sé si lo voy a conseguir. La cojo, el pulgar, el muslo del niño y presiono. Cuento hasta 10, sin soltar. Cuando pasan los 10, separo el autoinyector de la pierna. No hay ninguna aguja, ¿vale? En ningún momento hemos visto la aguja. Aunque yo ahora lo suelte, porque de los nervios lo tiro al suelo, no va a llegar otro niño y se va a pinchar, porque no hay ninguna aguja. No te vas a pinchar tú. Y si tú te pincharas y no tienes una cardiopatía, no te pasa nada tampoco, ¿vale? Y donde he puesto el pinchazo, cuando retiro, doy durante otros 10 segundos un masaje en esa zona. Y espero a que llegue el 112. A los que he avisado, primero el 112 y luego la familia. Primero el 112, ¿vale? Si ocurre que el niño no mejora y el 112 no ha llegado, cojo la segunda unidad que la familia me ha dejado y se la pongo en el otro muslo. Ahora por lo que se ve, es mejor hacerlo cruzando las piernas. Pongo al niño, ya te digo, tumbado, las piernas un poquito levantadas, no mejora. Le pongo un segundo autoinyector hasta que venga el 112. Y eso que os he dicho, si estoy dudando de si ahora es cuando se lo debo poner o no, si tengo dudas, yo es que no sé si ya, es que ya, ¿vale? Porque vais a ver que si le dais el antihistamínico que os han dejado en casa y el niño mejora, os vais a quedar tranquilos, lo vais a ver que el niño se siente mejor. Los niños de nuestra asociación van a campamentos y hacen talleres de autocuidados y desde los 8 años, igual que un niño con diabetes, ellos saben administrarse su dispositivo. Yo digo, saben cuándo se lo tienen que poner. Muchos han tenido ya más de una reacción que han necesitado adrenalina y ellos saben cuándo se lo tienen que poner. ¿Vale? Pero vosotros que no lo sabéis porque no sois sanitarios y no tenéis por qué saberlo, es en ese momento de duda en el que tenéis que ponerlo. Este es el otro modelo que os digo, esta es la que he usado en una charla para un colegio esta mañana. Es otro modelo, pero igual, esta ya está usada y no hay aguja en ningún sitio, ¿vale? Esta era antes del uso y después del uso veis que este capuchón sale, cubre la aguja para que no haya ningún tipo de problema. A veces nos ha pasado, antes de la pandemia, como ahora ya hablamos antes y después de Cristo, y ahora hablamos antes y después de la pandemia, hacíamos formaciones en Madrid para
para personal de colegios y comedores, y a veces ha pasado que los voluntarios en el de Punt se han pinchado una adrenalina. Y a lo mejor estaba hasta caducada. ¿Y qué ha pasado? Pues nada, han acabado su charla, han ido, han consultado con el médico que nos acompaña en las charlas, pues hay un poco de monitorización para ver cómo llevas el pulso, para ver cómo te encuentras, pero no reviste mayor gravedad. Esta chica que os he comentado del batido de pistacho, acudió a urgencias y no le pusieron adrenalina, le pusieron urbasón, que seguro que a muchos de vosotros a veces os han puesto un urbasón por una picadura, porque os ha salido una erupción, que es un corticoide, pero el urbasón es mucho menos eficaz. De hecho, esa chica a los 5 minutos entró en parada y ya no se ha recuperado como esperábamos, cuando a lo mejor si ella misma hubiera llevado su adrenalina o si... ¿vale? Pero todo esto son conjeturas, tampoco puedo decir, no leo el futuro, pero ahora mismo la adrenalina dentro de la guía Galaxia, que es la guía que elaboran las sociedades médicas para ver cómo se atiende una reacción alérgica, lo recomendado es la adrenalina, ¿vale? Entonces no tengáis miedo, porque si lo habéis visto, es muy sencillo. Yo creo que ahora mismo todos os habéis dado cuenta que es mucho más simple de lo que pensabais, por lo menos esta parte de la medicación. Y espero que la parte de trabajar en el colegio o en el instituto también un poco hayáis visto que es más sencilla. Nos hemos dejado, bueno, no nos hemos dejado para ahora los viajes de fin de curso. Voy a hacer un viaje en sexto, voy a hacer un viaje en la ESO, voy a hacer un viaje en bachillerato. Nos vamos varios días. ¿Qué hago con este niño? ¿Se viene? ¿No se viene? También un poco esa decisión, la familia os va a acompañar en la toma de la decisión. Habrá veces que la familia decida que se vaya, habrá veces que la familia decida que no se vaya, ¿vale? Podemos dejar de hacer algunas actividades porque tenemos alergia, porque no es el momento económico que me viene bien, porque a mis padres no les gusta que yo vaya solo en autobús, ¿eh? Pero sí que hablar con las familias. Yo, por ejemplo, es un caso reciente, una niña de su viaje de segundo de ESO, se fue, sí, está todo controlado, ficha de alergias, tal. Pues en los 5 días que duró el viaje no pudo comer nada en el alojamiento, en ninguno de los 5 días. Ningún día había nada apto para comer. No es normal. Y no es normal tampoco que no se tomaron medidas por parte de los adultos que la acompañaban para que eso se solucionase. Entonces, ya os digo yo a todos vosotros, os agradezco infinito que hayáis pasado conmigo este rato de la tarde, ahora arrancando el curso con las pocas ganas que tenemos, y habéis sido capaces de estar aquí un ratito aprendiendo y haciendo uso de este lema que ya os digo, que es prevención y formación igual a vida. Y ya está. En el caso de las alergias, esto va a ser lo que nos permita convivir con ellas. Estar formados en alergias, saber cómo prevenirla, y lo normal es que no os pase nada como esos alumnos con alergias. Pero si pasa, ya sabéis qué es lo que tenéis que hacer. ¿Alguna cosa que me he dejado en el tintero y que vosotros traíais pensado que yo iba a decir y que no he dicho? ¿Alguna experiencia? A lo mejor alguno tenéis alguna experiencia. Oye, pues yo en mi clase he tenido y fíjate lo que he hecho. Y no la queréis contar porque eso también viene bien. Si alguien nos quiere contar algo, ¿se oye flojito? ¿No? Bueno, pues si no hay más dudas, podemos dar por finalizado, esta charla. Ya os digo, yo espero que a partir de hoy seáis capaces de afrontar esto de otra manera, con otra visión, y que seáis capaces de ser transmisores en vuestros centros educativos de lo que hemos hecho hoy, para que ellos sean capaces de entenderlo igual que a lo mejor lo habéis entendido vosotros, y seáis capaces, pues eso, de estas cosas que en nuestra cabeza suenan muy difíciles,
pues hacerles ver que no son tan difíciles, que con la formación que tenemos a nuestras espaldas, que con los años que llevamos de trabajo, somos perfectamente capaces de hacer esto y 1000 cosas más. Y es la realidad. Entonces, animaros a eso, a que lo trasladéis. Quedará grabada durante un tiempo, por si le queréis recomendar a alguien que la vea. Haremos otra a finales de noviembre. Seguramente hagamos otra que la publicitaremos en nuestras redes sociales y la mandaremos a los padres para que, pues eso, a lo mejor podéis animar a los compañeros o compañeras que aún hayáis visto que se han quedado un poco dudosos, pues que entonces participen. Y también si por las características de vuestro centro necesitáis que hagamos una específica para vuestro centro, podéis escribir un correo a aebna, escribe con 2 aes, @aebna.org y ellos ya os pondrán en contacto con el comité de educación. A ver, veo una mano levantada. Dime. Buenas tardes. Yo tengo una preguntita. Adrenalina. ¿De qué? Es necesario. Espera, es que te he oído muy mal, María Ángeles. Sí, dime. La adrenalina No se te oye. No, se oye muy entrecortado. Venga, otra vez, a ver. que digo No se oye. Es una pregunta sobre la adrenalina. Eso me ha quedado claro, pero no te oigo. necesito el frigo. Ah, vale, la conservación. No necesita estar en el frigorífico. ¿Vale? La adrenalina tiene que estar a temperatura ambiente, ¿vale? Soporta hasta 25 grados de temperatura. Cuando refrigeración, pues hombre, en el caso de que nos la hayamos llevado a la playa, nos la hemos llevado a una excursión, que estás fuera de casa, sí que tienes que llevar un envase isotérmico, pero para tenerla en el aula, la puedes tener en tu aula, no la tienes que tener en el frigorífico. Una cosa que tenéis que recordarle a los padres, que son ellos los que tienen que saber cuándo caduca la adrenalina que os dejan y cuándo caduca la medicación. Cuando el niño que empezó usando un autoinyector de 150 microgramos le ha pasado el pediatra al de 300 o el alergólogo y en casa le han comprado el del 300 y en el colegio han dejado el de 150. Es lo que os digo. Sed muy exhaustivos en pedirle a los padres que os transmitan la información de la forma más correcta posible. ¿Vale? María Ángeles, resuelta la duda, ¿no? ¿A alguien más? Bueno, chicos, pues nada. 1000 gracias por haber participado y nada, lo que os digo, animar a vuestros compañeros a participar en la próxima o transmitirle vosotros los conocimientos y que todo sea mucho más fácil, ¿vale? Que tengáis buen inicio de curso con alumnos, que el curso ya lo hemos iniciado. Adiós. Gracias, Pilar. Muchas gracias, Pilar. Nada, a ti, adiós. Gracias. Gracias, adiós. Gracias. Gracias, hasta luego. A vosotros.